un gusto como siempre poder saludarlos. Hace unos días se llevó a cabo en Palacio Nacional el diálogo de alto nivel sobre seguridad entre México y Estados Unidos. Tras el encuentro se destacó la coordinación entre ambos países para enfrentar retos comunes como la migración y el narcotráfico. Acompáñanos por ADN 40 a conversar con Stephanie Enaro, internacionalista experta en geopolítica. Bueno, es un gusto saludarte, Rodrigo, bienvenido. Estarás con nosotros ya en estos espacios a partir de este programa, así que te saludo como siempre y te doy la bienvenida. Muchas gracias, Lupita. Aquí nos vamos a ver Nos vamos a ver y con temas todos bien los sábados. interesantes como siempre. Sin duda y con invitados y invitadas de primera. Así es, y Stephanie, qué gusto, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Pues gracias por la invitación y qué honor estar aquí en el debut de Rodrigo. Muchas felicidades. Muchas gracias, Estefan. Oye, pues el tema del diálogo de alto nivel en México ha dejado pues muchos asuntos y te quisiera preguntar sobre el tema de seguridad y la inclusión de la migración justamente en este apartado. Mira, la migración es importante porque la percepción estadounidense se está relacionando mucho con el fentanilo. Erróneamente muchos creen que los migrantes tienen que ver con el fentanilo y obviamente por esto hay que poner más medidas de seguridad. Pero más allá del fentanilo, creo que es importante saber quién entra, quién sale de tus fronteras y hemos llegado a cifras récord en donde en tan solo un día hemos tenido 10,000 migrantes detenidos en nuestra frontera norte con Estados Unidos. Stephanie, estamos platicando sobre un tema muy importante que es el diálogo de alto nivel. Suena rimbombante. Ya van 3 reuniones que nuestras autoridades, los mexicanos, tienen con los norteamericanos. Han ido allá, han venido acá. Y el diálogo, claro que importa, sobre todo el de respeto. Venimos de la era Trump, donde eran insultos y no se podían reunir con nuestras autoridades. Pero ¿qué resultados hay? Los temas que se trataron son importantísimos. La distribución de armas, el fentanilo, el tráfico de gente. ¿Sirven este tipo de diálogos? Mira, primero que nada, yo creo que los diálogos sirven para descargar la tensión. Sobre todo cuando hay tiempos electorales, la tensión entre México y Estados Unidos sube muchísimo precisamente por estos temas. Ahora, yo creo que un gran avance que se logró con el primer diálogo de alto nivel en el marco del Acuerdo Bicentenario es que Estados Unidos dejó de solamente preocuparse por la migración que venía del sur al norte del continente, sino también se empezó a involucrar más en detener el tráfico de armas y eso es algo valiosísimo porque son problemas que están interrelacionados y que justamente tenemos que ver que esta relación bilateral debe tener más cooperación en materia de seguridad, porque mientras en Estados Unidos 200 personas mueren al día por sobredosis relacionadas con el fentanilo, en México 95 personas son asesinadas de manera diaria, de manera dolosa, y la mayoría con armas ilegales provenientes de Estados Unidos. De hecho, la secretaria de Relaciones Exteriores habló precisamente de este acuerdo, ¿no? De la importancia para ellos del tema del combate a las drogas y para nosotros el tema de las armas. Así es. Y justamente ahí se dijeron de los dos lados que están haciendo lo mejor que pueden, que aquí no hay pactos con los narcotraficantes, que tampoco hay laboratorios, ¿no? Donde se produzca fentanilo. En política no hay coincidencias. Vimos hace unos días la extradición del hijo del Chapo Guzmán. Se dio, igual fue cuando fue la primera extradición del Chapo Guzmán previo a un diálogo de alto nivel. Como que estas coincidencias dejan ver un poco la voluntad del gobierno mexicano en la cooperación con Estados Unidos. Pues más bien la voluntad de apagar el fuego, sobre todo cuando estamos en una antesala electoral, tanto para México como para Estados Unidos, y esto ocurre solamente cada 12 años. Entonces, claro que estas reuniones bilaterales tienen una carga emocional que se transforma en capital político, porque tanto el nacionalismo mexicano como el estadounidense chocan. Ujú. Ahora, de hecho, el fiscal reconoció la entrega de Ovidio, ¿no? Fue de las primeras cosas que hizo en esta reunión de alto nivel y reconoce él, bueno, pues qué bueno que en México se esté haciendo esto y esto deja la mesa, precisamente como dicen ellos, para entablar este diálogo, para que todo sea, a lo mejor mucho más sencillo, Stephanie. Claro, mucho más sencillo y creo que no solamente va a parar con la extradición de Ovidio. Están pidiendo ya también la cabeza de los hermanos porque se dan cuenta que si no se acaba con el problema de raíz, pues van a seguir traficando a Estados Unidos. Pero también del otro lado de la frontera hay que cambiar el enfoque. Es un problema de salud que creo que está muy difícil que Estados Unidos reconozca. En los debates, así como en los debates existe el debate y el postdebate, en las reuniones de alta seguridad ahora existe la reunión y la postcomunicación. Y los mexicanos recibimos de nuestras autoridades mucha información diciendo que nos fue muy bien,
Pero también recibimos la noticia de que el presidente Biden anunció que va a crecer el muro fronterizo, que va a haber más muro. El muro de Trump lo va a crecer. ¿Esa es la solución que necesitamos? Pues no es la solución que necesitamos y ese muro que va a crecer es dinero que ya había sido asignado por el Congreso durante la era Trump. Entonces, no fue tanto con Biden. Aquí funciona, en Estados Unidos funcionan un poquito al revés las cosas, porque ahí el presidente está obedeciendo al Congreso y no al revés. Pero la solución no es esa. La solución es entender que América no es un país. América es un continente que está interconectado y lo que afecta en el sur, tarde o temprano va a afectar en el norte. Y mientras no se legalicen algunas drogas, se despenalicen otras y no se gobiernen otras, difícilmente vamos a acabar con la violencia que provoca la migración, porque la gente no deja sus casas porque quieren, las dejan porque no tienen otra opción. Stephanie, ¿qué es lo que tú ves en los próximos meses? ¿Cómo vamos a ver esta, pues, nueva etapa de coordinación? El presidente estaba muy contento, el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el resultado. Él decía, bueno, pues no podemos estar solos, ningún país puede funcionar de manera sola, tiene que trabajar de manera conjunta para enfrentar estos retos. Definitivamente vamos a entrar a una época de mayor cooperación, porque los dos países lo necesitan, pero también por el contexto geopolítico. Está la guerra en Ucrania, está el auge en China, está el factor del nearshoring, y esto obviamente nos va a abrir más puertas si logramos reducir la violencia. Yo recuerdo hace unos años que agarraron en México a delincuentes y investigaron de dónde venían las armas. En el 90% de los casos son armas que provienen de Norteamérica, de Estados Unidos. Pero también han encontrado armas residuales de grupos criminales como el Hezbollah, por ejemplo, que hemos hablado de él los últimos días. ¿La geopolítica ya afecta a México a ese nivel? ¿Necesitamos aliarnos y platicar para que los conflictos bélicos de otros lados no se metan por nuestra puerta? Por supuesto que sí, es que vivimos en un mundo globalizado que está interconectado y lo vemos también no solo con las armas, sino también en el caso del fentanilo. Por ejemplo, no solamente tiene que ver con México, Estados Unidos y China. Desde que se cerraron las fronteras por el COVID-19, India ha tomado el lugar de China en en la producción de precursores para el fentanilo y ahí es mucho más difícil de poner un alto porque son muy corruptos, no tienen una legislación interna para rastrear el tema y complica muchísimo más la ecuación. Ahora, Stephanie, en el caso de México y Estados Unidos siempre hemos tenido muchas complicaciones. ¿Cómo ves, decías tú hace unos momentos, el asunto electoral que nos va a pegar muchísimo? ¿Tú cómo ves que se pueda dar, a lo mejor no en la realidad, pero sí en el discurso, este debate sobre las armas, sobre el fentanilo, sobre las adicciones, sobre la migración? Si hoy fueran las elecciones de Estados Unidos, Donald Trump, según las encuestas, ganarían por 10 puntos. Y esto nos habla de cómo va a ser la retórica electoral en el discurso. Ahora, las imágenes de los migrantes, que tampoco es coincidencia que cuando hay elecciones haya estas imágenes de migrantes desbordándose por las fronteras, le benefician a los republicanos y perjudican muchísimo a los demócratas. Y estoy casi segura que los temas migratorios le pueden costar la reelección a Biden. Bueno, la reelección y a nosotros los diálogos de alto nivel, porque se acabarían otra vez. Sería discurso de insultos y adiós estos diálogos, ¿no? Regresaríamos a ese estilo de el uso rudo de la diplomacia. Es más, ¿cuál diplomacia? De la política para golpear a México y tal vez, digámoslo así, la pesadilla de que Donald Trump vuelva a gobernar a Estados Unidos sobre nosotros los mexicanos. Totalmente de acuerdo y no hay que olvidar que mientras esto sucede en el discurso, México ya funciona como un tercer país seguro de facto, porque no se ha firmado ningún acuerdo, pero nos sigue afectando y creo que también nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo por cambiar nuestras leyes. Tenemos que asimilar de una manera más rápida la migración porque no estamos siendo capaces de contenerla y tener tantos migrantes desempleados sin tener que comer puede ser un foco de riesgo en nuestro país y también, pues México ya se está transformando. No solamente expulsamos migrantes y somos un país de tránsito, ya somos un país receptor y eso también va a afectar a nuestra nación en términos culturales. Ahora, en las próximas semanas se va a llevar a cabo un diálogo importante con presidentes de otros países del continente. ¿Crees que esto obedezca precisamente que sea una reacción a este encuentro de alto nivel? Yo creo que sí es una consecuencia directa, porque México es el puente de Estados Unidos con América Latina. México está ocupando un liderazgo regional que deja vacío Brasil cuando sale Lula. Y hoy México lo tiene. Y no hay que olvidar que cuando el presidente López Obrador visita Chile en el marco del suicidio de Salvador
Allende de esta conmemoración, pues antes hace una parada en Colombia, en Cali, y pide a los países latinoamericanos que ayuden a Estados Unidos. ¿Tu apuesta Muy cuál bien. es? ¿Va a regresar Trump o no va a regresar Trump? Es bastante probable, si hoy fuera, ganaría. Stephanie, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Un honor, como siempre. Vamos a las redes sociales a ver qué comentaron las personalidades de este importante tema. Rodrigo, tenemos un país que es el primer socio comercial de los Estados Unidos, tenemos problemas en común y me parece a mí que lo que más nos conviene es tener diálogo, resolver estas situaciones, como ya platicamos con Stephanie Naro, sobre el tráfico de armas, sobre el consumo de fentanilo, sobre problemas tan graves como la migración que tenemos en estos momentos, justamente pues ponerlos en la mesa, ¿no? Y tratar de ver cómo lo vamos a resolver. Decía el presidente, y estoy de acuerdo con él, justamente que un país solo no puede hacer las cosas. Tenemos que hacerlo de manera conjunta, enfrentar estos retos que se están presentando. Y creo que es una visión distinta de los de Estados Unidos. Siempre se sintió un estilo paternalista en el cual no nos incluían en la solución de los problemas. Hoy están buscando este diálogo con México, que por cierto se rompió pues, todos los años del gobierno del presidente Trump. Y creo que es el tema real, el elefante blanco que está en la mesa es lo que va a pasar en Estados Unidos en las próximas elecciones y si continuaremos o no con este diálogo. El diálogo importa. Claro que sí, Sí. resuelve las cosas. Sí, pero tal lo vez que no. más importa es resolver, ¿no? Sin duda. El asunto es, a ver, el diálogo Claro. está muy bien, pero si damos el paso siguiente y resolver Claro. los temas que tenemos, yo creo que eso es lo fundamental. Yo no creo que el diálogo solucione las cosas, Claro. pero es un buen primer paso. Ujú. Sin diálogo no podemos llegar a una solución. Y creo que también ayuda a poner en la mesa la solución de los problemas desde la visión mexicana. Muy bien, pues mi querido Rodrigo, bienvenido, muchas gracias. Gracias a ti, Lupita. Y nos vemos la próxima. Aquí nos vemos. Que la pasen todos muy bien.